Hola, mi nombre es Adrián Sanabria Guevara y el día de hoy presentaré mi proyecto de investigación titulado La motivación escolar y su influencia en la participación de los alumnos en la clase de educación física. Esta investigación surge a partir de las experiencias obtenidas durante las jornadas de observación e intervención de la práctica docente, donde se analizaron las estrategias y viendo cómo podrían estas influir durante la motivación en la clase de educación física. A lo largo de este trabajo se observó cómo la motivación influye en la participación de los alumnos en la clase, al igual que qué estrategias pueden favorecer a la inclusión y la participación durante las clases de educación física. La motivación escolar es uno de los elementos más importantes dentro del proceso educativo, ya que éste influye directamente en el interés, en el esfuerzo y en la disposición que muestran los estudiantes hacia las actividades de aprendizaje. En el caso de la educación física, la motivación adquiere una relevancia especial porque la participación activa de los alumnos es algo indispensable para alcanzar los objetivos educativos relacionados con el desarrollo motriz, social y emocional. Durante las prácticas docentes fue posible observar que no todos los alumnos participaban de forma activa en los estudiantes. Algunos se mostraban interesados, mientras que otros participaban poco o mostraban desinterés por la actividad. Esto me motivó a investigar este tema de la motivación y la influencia en los alumnos, tomando como base a autores como César Cole, Desi Ryan y Pierre Parlevas para realizar este proyecto. Durante las jornadas de observación realizadas en la escuela de prácticas, se identificaron diferentes situaciones relacionadas a la participación de los alumnos. Se observó que muchos de los alumnos tienen interés por las actividades cuando éstas son de un deporte que a ellos les guste, que en este caso eran el fútbol y el básquetbol. Cuando no son estas actividades y se busca proponer una alternativa diferente, el principal problema es que estos muestran desinterés por las actividades, haciéndolo con poco o nula intencionalidad. Se observó también conductas de competitividad excesiva, las cuales podían generar una exclusión. También se identificó ese desinterés de algunos de los compañeros. Estas observaciones permitieron reconocer que la motivación escolar podría estar influyendo en que los alumnos participen en las clases de educación física. Por ello surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera influye la motivación escolar en la participación de los alumnos durante las clases de educación física? En la justificación, esta investigación es importante porque permite comprender uno de los factores que más influyen en el aprendizaje de los estudiantes, el cual es la motivación. Cuando los alumnos se sienten motivados, suelen participar más, muestran un mayor interés y desarrollan una actitud positiva hacia estas actividades escolares. Cuando esto no sucede, estos alumnos no muestran ese interés, no lo hacen de una manera correcta, no tienen una actitud necesaria y no tienen el interés por aprender algo de estas actividades. Además, este estudio contribuye al fortalecimiento de la práctica docente, ya que permite identificar algunas estrategias que puedan favorecer la inclusión y la participación de todos los alumnos. También esto se relaciona con los principios de la nueva escuela mexicana, que promueve una educación centrada en el estudiante, inclusiva, equitativa y orientada al desarrollo integral. Objetivos de investigación. El objetivo general de esta investigación fue analizar la influencia que tiene la motivación en las clases de educación física. Para lograrlo se plantearon diversos objetivos específicos. Primero, identificar las actitudes que tienen los alumnos en su participación durante estas actividades. Como segundo punto, el analizar sus intereses y las preferencias que tienen por qué tipo de actividades quieren realizar. El tercero, reconocer los factores que pueden favorecer o que pueden limitar la motivación de estos alumnos, ver si esto les motiva o qué es lo que realmente puede generar ese desinterés o motivarlos. También algo que se buscó es analizar el impacto que tiene la competitividad en las clases, así para poder generar una propuesta que contribuya a que pueda mejorar la participación y el involucramiento directo que tienen los estudiantes con todo tipo de actividades. Hipótesis
o supuesto. El supuesto de investigación plantea que la motivación escolar influye directamente en la participación que tienen los alumnos en las clases. Se considera que los estudiantes que muestran mayores niveles de motivación participan con más frecuencia, entusiasmo y compromiso. Asimismo, vamos a plantear que las actividades significativas y relacionadas con los intereses de los alumnos favorecen su involucramiento, ya que estos generan un interés directo y quieren realizarlo. Por otro lado, se considera que factores como la competitividad excesiva o la falta de variedad en las actividades podrían limitar la participación que estos tienen al no ver una variedad de actividades o siempre repetir constantemente algo puede generar el desinterés de los alumnos. La investigación se desarrolló en una escuela primaria, en la cual el contexto permitió observar de manera directa cómo se desarrollan las clases de educación física y cómo interactúan los estudiantes durante estas actividades. La población observada presentaba características diversas en cuanto a intereses, como sus habilidades motrices y niveles de participación. Estas diferencias permitieron analizar cómo la motivación influye de una manera distinta en cada estudiante y cómo las dinámicas del grupo impactan en la participación de ellos. En el marco legal, el estudio se fundamenta en distintos documentos legales que respaldan el derecho de los estudiantes a recibir una educación integral. En primer lugar está el artículo tercero constitucional, el cual establece que todas las personas tienen derecho a una educación basada en principios de inclusión, igualdad y desarrollo integral. Asimismo, la Ley General de Educación promueve la participación activa de los estudiantes y la atención a la diversidad. Por último, también se considera la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce el derecho a recibir educación en ambientes que sean seguros, inclusivos y libres de una discriminación hacia ellos. En el marco educativo, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, la educación debe promover experiencias de aprendizaje que sean inclusivas, significativas y contextualizadas. Este modelo educativo coloca al estudiante en el centro del proceso educativo y reconoce la importancia de atender sus necesidades e intereses. La educación física no solo desarrolla capacidades motrices, sino también habilidades sociales, emocionales y valores relacionados con la convivencia y el respeto. Marco teórico. A nivel teórico, esta investigación se sustenta en varios autores. Se sustenta en César Cole, que señala que la motivación depende del significado que los alumnos atribuyen a las actividades. David Azubel explica que los estudiantes aprenden mejor cuando los contenidos tienen relación con sus experiencias previas. Albert Bandura destaca la importancia de la autoeficacia, es decir, la confianza que tienen las personas en sus propias capacidades. Edward Deci y Richard Ryan distinguen entre motivación intrínseca y extrínseca. Finalmente, Pierre Parlevas considera que la educación física es un espacio de interacción social, donde se construyen relaciones y experiencias compartidas. Estas aportaciones permitieron comprender la relación que existe entre la motivación y la participación. Ahora vamos con el marco conceptual. Entre los conceptos más importantes se encuentra la motivación escolar, entendida como el conjunto de factores que impulsan a los estudiantes a participar y a aprender. También destaca la participación, que implica el involucramiento activo dentro de las actividades. Otro concepto fundamental son la inclusión educativa, la competitividad, la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y ambiente de aprendizaje. Todos estos conceptos me ayudaron a mí a comprender la problemática que estaba siendo estudiada. Pasemos a la perspectiva metodológica. Se utilizó un enfoque cualitativo porque se busca comprender la realidad educativa desde la observación y la interpretación. La investigación tuvo un carácter descriptivo e interpretativo y se desarrolló mediante un estudio de caso. Las principales técnicas utilizadas fueron la observación directa, guías de observación y nada más. Estas herramientas permitieron recopilar información sobre las experiencias y comportamientos de los estudiantes
que tenían durante las clases. Este fue el cronograma utilizado. A lo largo del proceso se desarrollaron diferentes etapas. Inicialmente se realizó observación diagnóstica para identificar cuál era la problemática. Posteriormente se fue delimitando el tema de investigación y se revisó la literatura correspondiente. Después se diseñaron y aplicaron los instrumentos de recolección de información y finalmente se realizó el análisis de los datos, la elaboración de hallazgos y la redacción del documento final. Análisis de la información. La información obtenida fue organizada en 5 categorías principales. La primera fue la motivación e interés, donde se fueron analizando los gustos y las preferencias que tienen los estudiantes, esto para ver qué era lo que les interesaba y lo que les gustaba a todos ellos. La segunda fue la participación estudiantil, enfocada en el nivel de involucramiento durante las actividades, esto para conocer qué tanto podían involucrarse al momento de las actividades. La tercera categoría fue la competitividad, analizando cómo podía influir en las relaciones entre compañeros, viendo si existía o no esta competitividad, porque esta puede llegar a generar la exclusión en los alumnos, lo cual puede bajarles el interés que tienen por las actividades. La cuarta fue la inclusión y la diversidad, considerando las oportunidades de participación para todos los estudiantes. Y finalmente se analizó la influencia de las estrategias docentes dentro de las clases. Vamos con los hallazgos. Los hallazgos mostraron que la motivación influye significativamente en la participación que tienen los estudiantes. Se identificó que los intereses deportivos condicionan el nivel del involucramiento, o sea, si a un alumno le interesa un deporte, este quiere participar más porque es bueno en él y por tanto le gusta destacar en este deporte. Cuando él no conoce este deporte o no es tan bueno en este, pues no tiene interés por participar y siente un rechazo por toda la actividad que no sea la que él está acostumbrado a realizar o la que le gusta. También se identificó que los intereses deportivos condicionan el nivel de involucramiento, así como explicaba, si el alumno no tiene interés por este deporte o por esta actividad, esto condiciona qué tan involucrado quiere o va a estar en esta actividad. También se observó que los alumnos que confían más en sus capacidades son los que participan con mayor frecuencia. Como ya explicaba, si un alumno tiene una mayor capacidad para este deporte o para esta dinámica o para esta actividad, este va a querer seguir participando porque le gusta, pero si no confía en sus capacidades al momento de realizarlas, este no quiere hacerlo porque siente pena de que alguien se pueda burlar o de que no le salga. Entonces esto genera una poca motivación por realizarla. Otro hallazgo importante fue que la competitividad excesiva puede limitar la inclusión y generar desintereses en algunos estudiantes. Se observó que cuando existe una competitividad que es muy grande, esto limita la inclusión de todos los alumnos, porque no todos tienen las mismas capacidades al realizar uno o otro deporte. Esto puede hacer que algunos no quieran participar o lo hagan con poco o nulo interés. Asimismo, las actividades variadas y cooperativas favorecen una mayor participación y una mejor convivencia. Finalmente, se confirmó que las estrategias docentes tienen un papel fundamental para mantener la motivación de los alumnos. Vamos con las conclusiones y las recomendaciones. Como conclusión principal, se comprobó que la motivación escolar influye directamente en la participación de los alumnos dentro de las clases de educación física. También se identificó que la inclusión, la diversidad de actividades y las estrategias docentes adecuadas pueden favorecer el involucramiento de los estudiantes. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de diversificar las actividades y no centrarse únicamente en los deportes preferidos por los alumnos, ya que puede generar una exclusión o reducir el interés en los alumnos que no siempre son buenos en esto. Se propone incorporar juegos cooperativos, circuitos de retos motrices,
deportes alternativos, actividades recreativas y dinámicas de expresión corporal. Además, es importante reconocer el esfuerzo individual, fomentar el trabajo colaborativo y diseñar actividades inclusivas que permitan la participación de todos y todas los estudiantes. El reto docente no consiste únicamente en hacer lo que los alumnos desean, sino en despertar el interés por nuevas experiencias motrices que amplíen sus probabilidades de aprendizaje de los estudiantes. Vamos con las referencias. Entre las referencias y autores que yo coloqué está Ausubel en 1983 con Psicología Educativa. También puse a Bandura 1997, a Vizquerra en 2019 con la metodología de la investigación educativa. También cité de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2024 sobre la Ley General de Educación, el Diario Oficial de la Federación. También de ese mismo la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Cole en 1990 el aprendizaje escolar y la construcción del conocimiento. También a Deci Ryan en 1985, que es de la motivación intrínseca y extrínseca. También a Hernández Sampieri con la metodología de la investigación. También a Maslow en 1991 con la motivación y personalidad. A Nichols con la competitividad y la educación. A Parlevas con juegos, deportes y sociedad. También a Sandim Esteban en 2003 con la investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones. También a Schön, el profesional reflexivo, la Secretaría de Educación Pública con el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. A Steig en 1999 con investigación con estudio de casos. A la UNESCO en 2020 con la inclusión y educación. A Vygotsky en 1978. Y por último, a Steig en 1999, investigación con estudios de caso. Gracias. Con esto concluye la presentación de mi proyecto de investigación. Agradezco la intención, el interés que tuvieron durante toda esta exposición. Muchas gracias.